capítulo 11, desde el verso 1 dice así: en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque aquí los malos tienden el arco y disponen sus saetas sobre las cuerdas para asatear en oculto a los rectos de corazón. Y este es el centro del pasaje del día de hoy. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero él al malo y al que ama la violencia, su alma aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción y el cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Dios todo lo que quiere que recordemos puntualmente nos lo manda a cantar. Entonces este salmo está hablando de algo que el Señor no quiere que se salga de nuestra mente y de nuestro corazón. Y este salmo está hablando del tiempo del fin. Y todo verdadero cristiano tiene una gran expectativa acerca del fin de los tiempos. Yo quiero volverles a leer el verso 6 y el verso 7 para que, sintiendo un poquito de escalofrío, entendamos la necesidad de la predicación del día de hoy. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción y el cáliz de ellos, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. En esos dos versículos vemos una dualidad. El Señor está hablando puntualmente del día del fin. El día del fin será algo tan caótico y será una calamidad tan terrible para los que no están con el Señor que no habrá a dónde correr. Porque dice la Escritura, dice Tesalonicenses, aún Apocalipsis, dice que el mundo como lo conocemos va a desaparecer. O sea, no habrá dónde correr. Y mientras eso le está pasando a los injustos, mientras tanto, el justo, cuando hablamos de justo no es que sea bueno, sino que ha sido justificado en las justicias de Cristo. Amén. El justo y el que ama la justicia, porque una vez nacidos de nuevo, buscamos es la santificación. Él, mientras todo el mundo corre ante esa calamidad, el justo mirará el rostro de Dios. Mientras que nadie espera, los impíos no esperan el fin del mundo. De hecho, lo quieren aplazar. ¿Me comprenden? Mientras que los hijos de Dios lo anhelamos. Yo te pregunto a ti el día de hoy, ¿tú anhelas el día de los últimos tiempos? ¿Anhelas el fin del mundo? Deberías anhelarlo, porque será cuando pasaremos a la gloria con el Señor. Y ese momento va a llegar. Pero como tenemos que tener en cuenta y no perder de vista como cristianos los últimos tiempos, también debemos tener un entendimiento adecuado de cómo se irán desarrollando los eventos en torno a que llegue ese fin. Y ya hay señales tremendas. Ahora, yo quiero invitarlos el día de hoy a que se saquen de la cabeza todos los cuentos que se ven en internet acerca de los últimos tiempos. Y de la bestia y el dragón de 7 cabezas y una laminita acá de 3-6 y en la cabeza. Porque la gente a veces toma de manera literal pasajes que son altamente simbólicos y por esa razón pierden de vista la verdad de las Escrituras. ¿Ok? La Biblia nos da solo algunos eventos, no todos, nos da solo algunos eventos que sucederán antes de que el fin llegue. Pero debemos entender algo, y es que el evento principal que guía la agenda de los hombres impíos y que va conduciendo al fin del mundo es un ataque a los fundamentos que Dios estableció en el mundo que Él creó. Es decir, cuando sean atacados los fundamentos que Dios estableció y se empieza a predicar de manera pública y la mayoría de gente acepte algo contrario a los fundamentos de Dios, esa será la mayor señal de los últimos tiempos. Por eso nos concentraremos hoy en el verso 3 del Salmo que dice: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Y mis hermanos, estamos viviendo precisamente ese tiempo. En los últimos 20 años hemos visto un ataque fuertísimo a los fundamentos que Dios estableció. Y conectar ese ataque a los fundamentos que Dios estableció con el fin del mundo será clave para nuestras vidas, para saber cómo debe actuar el justo. ¿Estamos comprendiendo el pasaje del día de hoy? Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo?
Por eso el tema de hoy es el ataque a los fundamentos que Dios estableció como la agenda básica del hombre impío. Y ese ataque a los fundamentos es lo que causará el fin del mundo. Amén. Va a haber 3 puntos sencillos en el sermón de hoy. Yo se las voy a cantar desde el principio. Que ustedes sepan cuáles son los 3 puntos, luego los vamos a desarrollar y luego les digo que los desarrolle. ¿Listo? Lo primero que vamos a hacer es que vamos a declarar cuáles son los fundamentos que Dios estableció. Son 6 fundamentos. Vamos a hablar de cuáles son. ¿Ok? Luego de eso vamos a hablar de la destrucción de esos fundamentos, porque el mundo está estableciendo otros fundamentos contrarios a ellos. Y luego vamos a hablar de la defensa que el creyente debe tener de esos fundamentos. Es sencilla la predicación de hoy, pero vamos a estar muy atentos. Entonces lo primero que vamos a hacer el día de hoy es que vamos a hablar de cuáles son esos fundamentos que Dios estableció. Son 6. Dios, la verdad, la familia, la justicia, la razón y Cristo. Génesis 1:1 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Me gustaría que nos quedáramos en el principio Dios. Antes de que hubiese principio, antes de que existiese el tiempo, antes de que hubiese un espacio, antes de que hubiera materia, ¿quién existía? Porque Dios es eterno. Dios está por encima del tiempo, del espacio y de la materia. Él es el fundamento de fundamentos. Es por Él, en Él y para Él que todas las cosas son. Su existencia eterna y juez sobre todo. Entonces el primer fundamento que tenemos es ¿quién? Dios. Al leer la Biblia yo me doy cuenta que la Biblia nunca se desgasta en hacernos entender que Dios existe. La Biblia fue escrita de tal manera como que el lector asuma que Dios existe. Es lo que habla es del plan de ese Dios para redimir a la humanidad. Pero nunca la Biblia se esfuerza en hacernos entender que Él existe. Tú solo al ver la creación te vas a dar cuenta. Una creación tan perfecta como la que tenemos solo pudo haber sido concebida por un ser inteligente. Y dicen los científicos que ahora están huyendo de las teorías como la explosión, están diciendo que solo un ser inteligente que fuera omnisciente, omnipresente y omnipotente pudo crear todo el universo. Ellos no se van a comprometer religiosamente. Ellos no le van a decir Dios. Pero ¿quién llena esas características? Dios. Dios es el fundamento de fundamentos. Por encima de Él no hay nadie más. El segundo fundamento es la verdad. Puntualmente Juan 8:32 dice eso. Conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. La verdad es la descripción de la realidad tal y como es. Y la realidad solo se puede describir como Dios la ve. Dios estableció una verdad absoluta de las cosas. Y el hombre la necesita conocer para poder tener una visión objetiva de las cosas. Tercer fundamento, la familia. Génesis 1:27 al 28 dice, varón y hembra los creó. Y el Señor los creó con un propósito. Dios creó al hombre y lo creó como varón y hembra, con roles claros, y les dio el don de procrearse. Les dio la facultad de vivir en familias y de formar sociedades basadas en la familia que Dios mismo estableció. Amén. Vamos en el tercer fundamento. Cuarto fundamento, la justicia. Y la justicia es que Dios es justo. La justicia de Dios es retributiva. Él demanda ser obedecido. Todo el que hace el mal debe recibir el mismo mal que realizó. Todo el que imparta justicia debe pagar mal por mal. De esa manera Dios refrena el pecado, mientras Él destruye definitivamente el pecado. ¿Cuándo? En la glorificación. Se los voy a explicar de la siguiente manera. Tiempo atrás en el seminario le preguntaba a los estudiantes del seminario, ¿la pena de muerte la aprueba un creyente, sí o no? Y la mayoría dijo no, la pena de muerte no la debe aprobar el creyente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una imagen de que por sobre todas las cosas hay que cuidar la vida de las personas, porque supuestamente las personas son muy valiosas. Sí, las personas son muy valiosas, pero las mismas personas han asesinado a otras personas. Hay gente que ha malinterpretado la ley del talión, ha malinterpretado el ojo por ojo, diente por diente. Y piensan que el ojo por ojo, diente por diente habla de venganza. Y ojo por ojo, diente por diente no habla de venganza, habla de justicia puntual.
Habla de que si a ti te lastimaron un ojo de manera maliciosa, tú tienes la justicia de parte de Dios de lastimar el mismo ojo que te lastimaron. ¿Me comprenden? Pero no está hablando de venganza como la vemos al día de hoy. Hoy ponía el ejemplo, 2 carros van, uno cierra al otro, el carro que fue cerrado le echa a la madre, al otro dice, usted es un tal por cual, le recuerda a la mamá, y el otro lo cierra y se siente con la autoridad de bajarse con una varilla y ponérsela en la cabeza. Yo les pregunto, ¿la falta fue física? No, la falta fue verbal, pero esa persona se siente con el derecho de lastimarlo físicamente. A Jesús le dijeron, él estaba hablando en el Sanedrín cuando fue arrestado. Y cuando estaba hablando, se le acercó un guarda y le pegó en la mejilla. Y Jesús le dijo, si he dicho algo mal, dime que dije mal. Pero si no dije nada malo, ¿por qué me pegas? Jesús lo que está diciendo es, si hablé mal, dime hablando que hice mal. Pero tú no puedes pasar al siguiente nivel, que es lastimarme. En ese orden de ideas, cuando hablamos de justicia retributiva, Dios apoya la pena de muerte. Dios apoya la pena de muerte. De hecho, bíblicamente Él fue el que la estableció. Y hay pecados en la escritura donde hablan que debían ser apedreadas las personas. Y ahorita vamos a darnos cuenta del por qué. ¿Por qué? Porque el castigo es la manera de retener o de obstaculizar el pecado en el mundo. El libro de Romanos dice que no por nada el soldado lleva la espada en su costado, sino para usarla. Ahora yo les pregunto, ¿quién teme a la ley? ¿El que la rompe o el que la cumple? El que teme a la ley es el que la rompe. Si tú y yo cumplimos la ley, sencillamente estamos tranquilos. El que debe temer que esa espada sea usada es el que rompe la ley. Entonces uno de los grandes fundamentos que el Señor estableció fue la justicia, pero una justicia que castiga al culpable, no el que le pasa la falta. Quinto fundamento, la razón. Salmo 47:7 dice que con inteligencia hay que adorar al Señor. Que el Señor quiere que le adoremos con inteligencia. Y la razón es algo que Dios ha establecido. ¿Por qué? Porque va a ser el norte de las personas. Dios ha establecido en nosotros la mente, la voluntad y las emociones. Pero le dio preeminencia a la razón por encima de las emociones y de la voluntad. Si alguien actúa sin razón, es un loco. Si alguien de una vez se lanza a sentir emociones sin racionalizarlas, cometerá locuras. Entonces, si nos damos cuenta, Dios nos ha dado 3 factores, 3 elementos: la mente, las emociones y la voluntad. Pero le ha dado un cierto nivel de relevancia a la razón por encima de las emociones y de la voluntad. ¿Ok? Tus emociones y tu voluntad deben seguir a la razón. El hombre debe procurar vivir guiado por su razón. Ahora, entendiendo que la razón del ser humano debe ser ¿qué? La verdad que Dios ha establecido. ¿Ok? ¿Sí ven cómo un fundamento tiene que ver con el otro? Yo voy a vivir. ¿Ustedes han escuchado ese término que dice que el sentido común no es tan común? Porque el sentido común es razón. Pero mi razón está sujeta a lo que para Dios es verdad. Porque eso era verdad. Y sexto fundamento. El sexto fundamento es Cristo. En Hechos 4:12 habla que el Señor fue quien Dios estableció para que a través de Él fuera redimida la raza humana. Cristo es la cumbre del plan de Dios en la humanidad. Su persona divina y humana debe ser reconocida como suprema sobre todo. Debe ser temido y debe ser adorado. Y su obra en la cruz, es decir, su vida, su muerte, su resurrección, su ascensión, es el único camino de restauración al Creador. La ley de Cristo es la única prescrita por Dios para el hombre. Pero lastimosamente estos 6 fundamentos que les acabo de nombrar están siendo altamente atacados por la sociedad del día de hoy. En los últimos 20 años han sufrido un ataque terrible, bárbaro, catastrófico, estos 6 fundamentos. Porque la sociedad actual está enseñando diametralmente lo contrario en cuanto a estos fundamentos. Ahora nos vamos a concentrar no en la palabra fundamentos, sino en la palabra destruidos. Hay una unión entre la destrucción de los fundamentos de Dios y el fin. Y quiero recordarles algo.
Antes de que viniera el diluvio universal, el Señor tenía en la tierra, habían dos generaciones, podemos hablarlos, o dos descendencias. La descendencia de Caín, que fue conocida como los hijos de los hombres, y la descendencia de Set, que fue el hijo que reemplazó a Abel, amén, que se conocía como los hijos de Dios. Pero hubo un momento en medio de esa sociedad donde empezaron a tener yugo desigual. Dice que las hijas de los hijos de Dios se fijaron en las hijas de los hombres, es decir, los hijos de Set empezaron a fijar en las mujeres de la descendencia de Caín. Y al entremezclarse y caer en yugo desigual, los hijos de Set que buscaban a Dios dejaron de buscar a Dios. Es decir, se corrompió la sociedad y la sociedad no buscaba a Dios. ¿Cuál fue el resultado de esa situación? El diluvio universal. ¿Sí ven cómo está unido el hecho de que los fundamentos que Dios ha establecido sean destruidos? Están unidos directamente con la destrucción del ser humano. Y al día de hoy hay una campaña fortísima por la sociedad para destruir cada uno de esos fundamentos.